Los espacios en que vivimos, en las grandes ciudades, se siguen pareciendo a las cavernas de hace miles de años. Con suerte, 3 paredes y un ventanal enfrente para ver antes a los rinocerontes y ahora el tráfico. Pero las ciudades del futuro serán más transparentes y tan eficientes como las construcciones de algunos insectos y animales. David Kirkland, arquitecto formado en Londres y Chicago, ha trabajado como asociado en el estudio de arquitectura Grimshaw durante los últimos 15 años. Su trabajo se ha caracterizado por apartarse del uso de geometrías convencionales para el diseño de una arquitectura sostenible. Cuando hablamos de romper las barreras, los condicionantes tecnológicos heredados del pasado, para que podamos imaginarnos diseños que sean realmente distintos de los que estamos acostumbrados. Bueno, siempre pienso en el lugar en que vivimos hoy por hoy. Si vieras mi piso, no sé cómo es tu piso, el mío es igual al de hace 1 millón de años. Una pared, otra pared y delante la ventana. Hace 1 millón de años probablemente se veían pasar los leones y ahora veo el tráfico. Pero no ha cambiado casi nada. ¿O ha cambiado algo? Creo que en la historia del desarrollo humano hubo un periodo en el que cambió de forma significativa. Pero a partir de entonces estamos anclados en la forma que tú comentas. Llevamos así demasiado tiempo y ahora ha llegado el momento de experimentar más cambios. Al principio los hombres vivían en diferentes tipos de cuevas alrededor del mundo, sin tener en cuenta el clima. Luego las personas salieron de ellas y comenzaron a construir casas en comunidades con los materiales que encontraban, que estaban a su disposición, y podemos ver cómo han evolucionado las construcciones arquitectónicas. Son maravillosas, muy bonitas. Los iglús de los inuits, las chozas africanas, las tiendas de los indios americanos. Estos edificios no son cuadrados y no tienen 4 paredes, ni tienen ventanas, pero responden perfectamente al clima local. No viven así porque son nómadas o porque están temporalmente durante un periodo de recolección. Utilizan lo que les ofrece el clima con sus posibilidades. Después aparece la revolución industrial y ofrece un mayor confort y seguridad, lo cual es positivo. Y una vez más, los edificios vuelven a cambiar. Pero desde entonces nos hemos convertido casi en cartesianos en el espacio. Y tú dices que estamos ahora en medio de otra revolución o de gran cambio en el que vamos a diseñar y construir complejos, formas arquitectónicas, lo que significa eso, que adaptaremos al entorno y le ayudaremos a mantenerlo así para siempre. Oye, ¿este es tu objetivo? ¿Realmente? Sí, mi punto de vista es que cuando decimos la adaptación al entorno, quizás podemos ver ejemplos de esto, pero la adaptación no sería una cosa estática. Mi pregunta en realidad es si los seres humanos están preparados para vivir en cajas. ¿Es esta la mejor forma para nosotros? En la naturaleza no existen cajas cuadradas, todo tiene que adaptarse a la forma. Los ratones no viven en cajas cuadradas. No, y todos responden a la forma en que se mueve la naturaleza, ya sea como el viento para una ventilación natural, o los sistemas energéticos pasivos, o la calefacción terrestre. También es posible que hayan temas culturales que dicten el por qué un edificio tenga una determinada forma, pero creo que sobre las cajas cuadradas, aunque hay edificios de caja cuadrada en el mundo que son maravillosos, tenemos que ampliar nuestra manera de relacionarnos con el espacio. Porque cuando me reúno con personas como tú u otros arquitectos, como Foster o Gehry, bueno, vosotros hacéis monumentos muy bonitos y parques y estaciones de tren, pero es verdad que seguimos viviendo en estas pequeñas cajas. Y dices que esto va a cambiar. ¿Estás seguro que va a cambiar? ¿Dónde lo ves eso? Creo que sí.
tengo la sensación de que no es solo una línea de desarrollo tecnológico, porque creo que estamos empezando a aprender. Por ejemplo, mucha gente se ríe de que los arquitectos tecnológicos vivan en casas victorianas. Yo mismo vivo en una casa de hace 300 años, un pajar rehabilitado, porque creo que la clave es usar los materiales adecuados en el lugar adecuado. Lo que me fascina es volver de nuevo a mirar al pasado, a materiales muy sencillos que han sido utilizados durante siglos y se han ido desarrollando y refinando durante siglos en todo lo que respecta a la comprensión de cómo funcionan. Por ejemplo, la tierra, la paja, este tipo de cosas. Y se trata de materiales muy saludables, ya que no han tenido un procesamiento mínimo. Por ejemplo, si tomamos un ladrillo, es coger un poco de polvo del suelo y hacer una forma como esta. Y en algunos países ni siquiera necesitan cocerlo, o sea que no se usa ninguna energía. Se secan al sol y acabas teniendo este objeto. Otra cosa es cómo se puede hacer una catedral. Es una cuestión de creatividad, de pensamiento. A partir de este material tan simple que obtenemos de la tierra, construimos catedrales maravillosas. Y los beneficios de este material son que está mínimamente procesado y al mismo tiempo es muy saludable. Respira, no está sellado, no es totalmente artificial y creo que con un poco de suerte el tipo de entornos en los que estamos viviendo tenderán cada vez más a utilizar materiales naturales donde nos sentiremos mejor y con más confort. No toda la humanidad vive en cajas cuadradas de ladrillos. La variabilidad predomina a lo largo de la historia y la geografía y obedece básicamente a las necesidades climáticas y a la disponibilidad de materiales. En el paisaje del Ártico prácticamente el único material disponible es la nieve, de la que están hechos los iglús de los Inuit, los habitantes de este norte remoto. La nieve es un buen aislante térmico y apelmazada y convertida en hielo, como ocurre en la construcción de los iglús, protege muy bien del viento. Prácticamente todo el diseño de los iglús está optimizado para mantener el calor del interior. La forma semiesférica, una única ventana orientada al sol y cubierta con un bloque de hielo transparente, y la entrada, a través de un túnel bajo semicircular orientado en dirección contraria a la del viento predominante. Aunque los inuit ya no viven en iglús, salvo para demostraciones turísticas, existen viviendas en las regiones más frías de los países nórdicos que siguen muchas de sus características. Los pueblos de las grandes llanuras de Norteamérica seguían a los grandes rebaños de bisontes y sus viviendas, los tipis, estaban perfectamente adaptadas a esta vida errante. Se construían con un marco de mástiles de madera cubiertos con pieles y tenían una forma cónica con una abertura cenital que cambiaban fácilmente de orientación según la dirección del viento. Esto permitía una buena ventilación. En verano favorecía una agradable circulación del aire que refrescaba el interior y en invierno facilitaba la salida del humo del fuego central. De hecho, la arquitectura tradicional siempre ha respondido a las condiciones de su contexto. Las pallozas del norte de España son una arquitectura casi prehistórica. Sus tejados de paja son impermeables, pero permiten que la nieve se acumule en ellos y actúe como aislante térmico. El gran espesor de sus muros y los mínimos huecos proporcionan la inercia térmica necesaria. En el sur, los patios de herencia árabe crean un microclima interior fresco al que se abren las habitaciones. Y en el Mediterráneo y en muchos lugares cálidos, las casas encaladas reflejan la radiación solar. Los volúmenes compactos reducen la superficie expuesta y la orientación de sus porches y ventanas persiguen una ventilación refrescante. La arquitectura bioclimática actual combina estos recursos ancestrales y la tecnología moderna con el mismo fin: conseguir un confort térmico con el máximo ahorro energético. Las redes domóticas, por ejemplo, ejercen un control integral de todas las instalaciones domésticas y optimizan su rendimiento. En definitiva, hoy se sabe que la mejor solución arquitectónica debe ser específica del lugar donde se inserta. Y que cada vez es más importante ampliar este concepto a la escala urbana, para que el territorio construido, que cada vez es mayor, sea económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente sano. Tú eres muy conocido porque has sugerido
que nos fijemos en aquello que la naturaleza hace muy bien. Y es verdad que hay cosas realmente extraordinarias en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, me lo tendrías que decir porque yo todavía no lo sé. ¿Por qué diablos la forma hexagonal abunda tanto en la naturaleza? Por ejemplo, en los ojos de una mosca o de las abejas, en los panales en que viven. ¿Qué hace que un hexágono sea más eficaz que un triángulo, por ejemplo? ¿Cuál es la razón? ¿Tiene que ver con la eficacia? Hay hexágonos muy compactos en una colmena o en los ojos de una mosca, pero también hay muchos ejemplos de aproximaciones a hexágonos. La geometría en realidad intenta buscar la solución óptima, que es un hexágono. Eso también se puede ver en las libélulas. Si se mira detalladamente a las alas, se puede ver cómo están compuestas de aproximaciones a hexágono. El hexágono es una forma bidimensional de encajar de forma muy apretada una serie de objetos. Cuando miramos a la naturaleza, bueno, a la gente le encanta. Oye, miran por la tele cómo un lobo y una loba copulan y se distraen, y es fantástico. La gente lo mira. Pero explicamos muy poco cómo funcionan estos procesos, el mecanismo real por el cual esto se continúa a generación. La naturaleza para mí es fantástica, es una diseñadora fantástica porque estos objetos y estos mecanismos están tan bien ajustados, tienen tanto equilibrio y las conexiones entre todos sus elementos son tan finas, las formas son tan bonitas, tan preciosas, que me interesa saber cómo se hace. Y a diferencia del artista, que ejecuta un gesto como una cosa subconsciente, simplemente realiza ese gesto. Y esa es una parte de la humanidad. Yo quiero saber si al aplicar los mismos procesos y técnicas que utiliza la naturaleza para producir estos productos, podemos también, inevitablemente, crear cosas preciosas. Y esperas mucho de esta nueva ciencia, o de esta tendencia que tú llamas biomimética, ¿no? La biomimética es el estudio y entendimiento de la naturaleza y cómo transferirlo o aplicarlo en la industria. Desde la tecnología, la economía, la agricultura, en todas estas y más áreas.